y bienvenidos a Murcianistas S.A. Estamos ya en el episodio 141 y hoy vamos a tratar o vamos a intentar de poner algo de luz dentro de alguna oscuridad de la que rodea al Real Murcia, porque últimamente luces y sombras. Como decía el gran García, eso, luz y taquígrafos, que es lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy. Para ello, pues tenemos siempre a los mejores. Hoy tenemos al abogado mercantilista, creo que lo he dicho bien, José Vicente Echeverría. Además, también es administrador concursal. Hola, muy buenas, José Vicente. A la paz de Dios, Vicente. Lo he dicho bien, ¿no? Mercantilista. Mercantilista, concursalista, abogado a fin de cuentas. Efectivamente. Que es de lo que vamos a hablar, evidentemente, mucho a lo largo de este episodio. Y por otro lado, Quique Baeza, director de Gol del Murcia, experto en historia del Club Grana y periodista que sabe mucho, bastante del tema este que vamos a tratar y que repite además en esto de estar un ratito con nosotros. Quique, muy buenas. Hola, muy buenas, Vicente. Bienvenidos a los dos a este episodio 141 y comenzamos con los titulares porque en cuanto a la actualidad de fichaje, pues ya he perdido la cuenta de los que han sonado, pues cada día salen algunos nuevos, luego, pues claro, de 90 que dicen, pues aciertan dos y ya es un éxito. Ya lo dijimos nosotros, ¿eh? Pues ya está, tiras ahí de historial y algunos aciertan. Y hay alguno que se ha despedido en sus redes sociales y que han encontrado cómodo, como Gachaniga, que se marcha al Huesca, Dani Jiménez, arquero de los aragoneses, pues va a hacer yo creo el camino inverso. 36 palos tiene el Chatungo. Que el Imperial, que juega la final por el ascenso este domingo ante el Pamplona a las 11 en el Enrique Roca, entrada gratuita para los abonados y 10 si mal no recuerdo, para el resto. Ya sabéis, todo esto mezclado que lo ha agitado aquí en Murcianistas S.A. Ya estoy viendo aquí una camiseta, Estrasburgo, una ciudad muy chula, que merece la pena visitar durante todo el año, no solo en Navidad. Bueno, vamos al lío. Cuando en Murcianistas decimos que el Real Murcia es como el Día de la Marmota, es que es cierto. Otra vez aparecen deudas, en este caso con Hacienda, 785.735 eurazos a pagar antes del 22 de este mes. A ver quién de los dos se me anima con esto, porque esto es el día de nunca acabar. Bueno, Quique, es o casi José para los Vicente. historiadores, Quique. No, Sí. no, yo iba a instar a Quique porque esto de lo de Hacienda ya es histórico, ¿no? En el Real Murcia. Cada X tiempo aparece el gran problema de Hacienda, luego se resuelve, nadie sabe a veces mucho cómo y por qué, y luego vuelve a aparecer. Sí, sí, sí. Forma parte de la historia de Murcia. Seguramente Quique tenga más información, sin duda, porque es periodista. Bueno, el tema está en que el Murcia entra en concurso de acreedores en 2009 con Jesús Samper, que había salido eyectado del club por supuestamente un problema con su cuñado, el señor Trujillo. Tenía una empresa, varias en común, una de ellas Trusan, una empresa inmobiliaria bastante potente. Ujú. Y bueno, pues estuvo Juan Guillamón, luego Manuel Álvarez, de presidentes. Y lo que ocurre es que el Murcia pues, presenta un concurso de acreedores que es a 5 años, que no hay quita y la deuda es unos 30 millones de euros. Pues no se cumple, ese concurso no se cumple, se paga algo, pero no se cumple y entonces pues de ahí vienen los problemas del Murcia porque hizo una modificación del concurso de acreedores. Cuando consiguió el convenio, como no lo cumplió, pues esa modificación lo que hizo fue ir estirando los plazos, pero seguía sin hacer ninguna quita. Yo creo, ahora se lo preguntaremos a José Vicente, creo que es la única empresa del mundo que no hizo una quita en su planteamiento de ordenamiento de deuda, mientras que todos los demás clubes lo hacían. Te pongo el ejemplo del Levante. El Levante compra a Pedro León al Murcia por un dinero, por 2 millones de euros o por ahí, o casi tres, y Ujú. claro, hace un concurso de acreedores y al Murcia le paga La mitad. 15% de esa cifra, ¿no? Entonces, claro, todos lo hace el Celta, lo hace el Levante, un montón de clubes lo hacen y el Murcia no. ¿Por qué no lo hace? Pues porque había mucha deuda que era contra el propio Samper, entonces era como quitarse dinero a sí mismo y por ahí pues, era una de las interpretaciones que se hacían de por qué el Murcia no hizo quita. Otra manera de interpretarlo es que Jesús Samper no quería que ningún acreedor pudiera decir que el Murcia le había hecho una quita.
Pero vamos, yo me inclino más porque efectivamente. tenía mucha deuda hacia él mismo y claro, pues no iba a adelgazarlo. Claro. Entonces entra la Parmu y la deuda con Hacienda, que en el año 2009 eran unos 4 o 5 millones de euros, va engordando hasta los Ujú. 14 15 millones de euros por los intereses. Como no paga, Sí, los intereses engordan, más dinero que deja de pagar también, de cotizaciones. La cosa se va a 15 millones de euros entre pitos y flautas. Es decir, se multiplica por 3 la deuda que se tenía en 2009 cuando entra la Palmo en 2018. Entonces, aquí lo que pasa es que Higinio es partidario de no pagar a nadie y hacer un plan global, porque él ya tenía oídas de que iba a haber un cambio en la ley y que se iba a hacer un plan de reestructuración como herramienta nueva a lo que ya había, que era el concurso de acreedores que todos conocíamos. Entonces, ujú, él siempre era contrario de pagar a los acreedores deuda y la parte del K-Business, que estaba liderada por Daniel Moreno, por Emilio García, Paco Miró, Paco Covacho y Paco efectivamente. Tornel, sí que se ponen a remangarse con los acreedores y hacen un trabajo en el que consiguen acuerdos particulares con los acreedores para que sofoquen, instar a concurso necesario, etcétera, o hacer embargos. Efectivamente, Cuando entra efectivamente. Felipe Moreno escucha a todo el mundo, pero Felipe Moreno entra con el asesoramiento del legal de Andrés López Atenza, y Andrés López Atenza le dice que se va a tener que gastar entre 20 y 25 millones de euros si quiere adelgazar la deuda del Murcia de manera total, y hay que emplear un dinero en Hacienda, en las administraciones públicas y la Seguridad Social, y otro dinero para a los acreedores con acuerdos particulares indicar esa deuda y extinguirla. Escucha a Higinio y Higinio le dice que si se arriesga y sigue su tesis, que es hacer un plan de reestructuración con una quita agresiva de un 5%, va a pagar menos y va a ir dando patadas hacia adelante en el tiempo hasta conseguir bueno, pues que se haga eso. Lo que ha ocurrido es que no han prosperado ni el primer ni el segundo plan y el riesgo que ha tomado como empresario Felipe Moreno pues le puede llevar a lo que ha ocurrido, que es de hecho que dos acreedores como son el Mallorca y el Málaga pidan a la jueza que se haga un concurso necesario. Y eso es lo que tiene que estudiar el juzgado ahora mismo, que Y que sabe que el eso Murcia no hablaremos ahora puede, después de todo eso. sí, el Murcia no puede afrontar su deuda, Ujú. no significa que sea insolvente, significa que no puede con esa deuda y necesita ordenarla. Y quiere acogerse a las herramientas legales que creo que he intentado condensar los últimos 17 años rápidamente en 2 minutos o 3. Corregidme si me equivoco, pero creo que una persona que no tenga muchos conocimientos jurídicos, sobre todo gente joven de 14, 15, 20 años, 25, que no O, tiene ni papa de derecho mercantil ni de o de 40, sociedades, o 50, también te lo digo. vale, pues espero que hayamos llegado a un punto Y para poder abogados. meter el bisturí, aprovechando que tenemos a un experto en mercantil, y poner un poco de luz a lo que ocurre ahora, porque Hacienda le ha dicho a la jueza, y Murcia debe este dinero de intereses, Ujú. pero no sé si eso es en base a, de las 30 actas de embargos que hay, que está estudiando el club, si es en base a que ya hay 10 que tienen claras, 8, 5 o 15, porque yo he llegado a escuchar en los servicios jurídicos de Real Murcia que a lo mejor Hacienda le debe dinero al Murcia cuando se revisen las actas. Con lo cual, esa información no la tengo, pero sí sabemos que es dinero relativo a intereses. No es dinero que no haya pagado Felipe en el tiempo que ha estado, ni es dinero de la deuda antigua que ya se saldó. Unos intereses de algo que ya se ha pagado. Todo queda dicho. Sí, pero es que los No, intereses, no. Dale, José Vicente. Que por cierto hay que decir que vemos Los a José Vicente en el intereses. coche, pero el No, coche está en parado, ¿eh? primer Está parado. lugar, estoy parado, estoy parado, estoy Está parado. parado y tranquilo, Aparte, tengo la relajado en Guardia, un sitio. tengo la Guardia Civil aquí al lado, con lo cual va a ser difícil que me menee sin que me echen una foto a lo mal Tranquilamente. el limón. En primer lugar, enhorabuena por el resumen, porque sin duda has sabido mezclar los puntos históricos jurídicos básicos
con lo que es la política de esa pelea que lleva el club desde hace años con la deuda. Y hablaré con los intereses. Solamente ponerle no un pero sí aportarle o dotarle de algo a ese fantástico resumen que he tenido el gusto de escuchar. Y es que todo esto del concurso de acreedores, todo esto de hasta qué punto el Murcia es histórico, es porque el Murcia hizo un convenio, una propuesta de convenio. Y muy brevemente, un concurso de acreedores no es ni más ni menos que una situación en la que no se pueden afrontar las deudas presentes o las que uno piensa que le van a venir, es lo que se llama una insolvencia, o mejor dicho, falta de liquidez para afrontar las deudas. Y solamente tiene dos destinos finales posibles. Uno, que es la liquidación, lo que supone coger los activos que tenga esa empresa o ese club o lo que valga dinero, convertirlos en dinero, monetizarlos y con ese dinero pagar a los acreedores conforme a un orden que viene establecido legalmente. En ese orden, los créditos tributarios, los créditos de seguridad social, lo que son los créditos públicos, lo que son las administraciones públicas, tienen un carácter privilegiado, cobran antes que el resto. Por eso tienen ese poder y por eso cada vez que aparece una deuda tributaria, pues el Murcia se mueve y conmueve. O en liquidación. El Murcia nunca está en liquidación. Eso es la liquidación. Y luego la otra posibilidad, que es lo que Murcia ha hecho, que fue el convenio. Un convenio es un acuerdo con sus acreedores, y no con todos, con un porcentaje de los mismos, que permite entender que hay una mayoría. En aquellos casos, en aquellos tiempos, antes de los planes de reestructuración, pues había unos porcentajes de la ley, el pasivo estaba en 36. Yo he escuchado hablar que el pasivo real era superior. Ahí viene la historia de cuánto es el pasivo verdadero que hay, pero bueno, no vamos a enredarnos en eso. Y donde él presentó su convenio en Murcia, y donde ya fue totalmente novedoso es cuando él presentó un reconvenio. Esto es, la ley preveía que el convenio, ese acuerdo con una mayoría de los acreedores, en los que, como bien explicabais, no hubo ninguna quita. Un convenio es un acuerdo en el que puedes reducir deuda o aplazar deuda, y si los acreedores están de acuerdo, pues entonces, o el número de acreedores que exige la ley, el quórum que exige la ley, es el suficiente, entonces ese convenio se aprueba, lo cual puede suponer una reducción de la deuda o un aplazamiento, como bien se ha explicado en este caso, como la deuda estaba conformada por el SEMPER, pues era un convenio en el que no había quita, no había reducción de deuda, sino simplemente un aplazamiento. Como no se pudo cumplir, pues hizo un reconvenio, un segundo convenio sobre el convenio. En eso, sin duda, es donde fue Me el Murcia suena eso novedoso. Y a la parte contratante de la primera parte, ¿no? Una cosa de la primera parte, efectivamente. No, y luego veréis cómo al final se convierte en un camarote. Y en eso, sin duda, es donde fue novedoso y donde se ha salido un poco de la historia de otros clubs que han pasado por la sección concursal, que son muchos y conocidos. Y así estamos, con convenio, reconvenio. Luego apareció en septiembre del 2022 los planes de reestructuración, que entraron en vigor en marzo del año 23. Eso es algo que ya se sabía que iba a venir. No tenía, no era información privilegiada, ni muchísimo menos. Y ahí es ya donde van cambiando los propietarios de Murcia, se va aplazando la deuda, porque realmente a la agencia tributaria no es que se le haya pagado, sino que se han firmado unos aplazamientos de deuda. esos 4 millones Realmente que han pagado y demás, no se han pagado. esos son intereses. O sea, no se pueden generar intereses si no hay deuda previa. Los intereses van vinculados a la deuda. Puede ser una deuda que se tenga y no se ha pagado, que son intereses moratorios, que son muy altos, o puede ser una deuda que tengamos aplazada, y como todo lo que se aplaza, también la deuda tributaria lleva asociado unos intereses. La cuestión, o a lo mejor es difícil de explicar, pero voy a intentar ser claro. Los planes de reestructuración, que también son un acuerdo con los acreedores que tienen las empresas o los clubes que están en situación de insolvencia, aunque en su esencia responden también a lo que es un convenio, es un acuerdo entre el que debe el dinero y los acreedores, sí permiten hacer muchas más cosas, permiten hacer trajes a medida. Incluso se puede permitir que una parte de los acreedores se vean afectados por ese plan y otra parte no. Entonces, si quitamos, por poner un caso, un ejemplo, si quitamos a la agencia tributaria fuera de lo que es el plan de reestructuración, esto es que no le afecte, simplemente habrá que pagarle.
y ya se negocia con él un aplazamiento de la deuda, se puede sacar para adelante un plan de reestructuración. Sí, Si el otro pasivo, el que te afecta, el que es afectado por el plan, te vota a más del 65% a favor, y ahí vienen ya los acuerdos, los que son transparentes, los que no son transparentes. En definitiva, con los planes se permite reclasificar los acreedores, ponerlos en cajones, con unos llegar a una serie de acuerdos, con otros no, evidentemente, y ahí es donde en principio y en puridad debería haber nacido esa deuda con el fisco, con la agencia tributaria, que no existiera, sino sí. simplemente no se vio afectada por el plan. El primer plan, la audiencia provincial, en la sentencia en la que lo tira para atrás, bueno, tiene párrafos inolvidables. O sea, ahí he de reconocer que a veces los magistrados de la audiencia provincial, pues, o lo necesitaban o fueron muy claros en las críticas que se hizo al plan, las críticas que se hizo al experto en reestructuración, que es una figura ahí muy, muy curiosa que tienen los planes. Bueno, el caso es que el primero no salió. El principal problema, no voy a decir error, problema, que tenía el primer plan es que se jugaba con la deuda propia del Murcia. Recordar que que todos al final empezaron a comprar un poco de deuda del Murcia Sí, para ir cogiendo porcentaje de voto, en definitiva, y una vez eliminada la agencia tributaria, una vez eliminada la tesorería, una vez eliminado aquellos acreedores que eran incontrolables, pues en el primer plan se clasificó, bueno, hubo un problema con el contrato del nombre del estadio. Eso ujú, sí, es verdad que fue un error técnico que permitió que ese primer plan saliera y no saliera, en definitiva. Hay por ahí una leyenda que dice que el estadio debería llamarse María Dolores de las Heras, porque es la jueza del Mercantil 1, que la verdad es que no, en ningún caso se ha pasado, se ha extralimitado en sus funciones, pero sí es verdad que si se ha podido hacer algo dentro de la legalidad por el Murcia, lo ha ha hecho. hecho un cable, ha hecho un cable. Eh, Y pero dos. sí, pero no, no ya por un sentido murcianista, sino porque, ya os digo, siempre dentro del marco legal, sin saltarse la ley. Eh, pues evidentemente el Murcia no es más que un club como el Barça, pero sí tiene una dimensión social, una dimensión de reconocimiento público, pues que bueno, es un poquito más que una simple empresa en pérdidas, una simple empresa en concurso. En ese sentido, es de agradecer que desde la magistratura pues se tenga esa sensibilidad, sin tener que saltarse la ley, sin tener que hacer ningún disparo. Pero claro, después del varapalo que la audiencia provincial le dio a ese primer plan, pues ya el segundo es que no ha tenido ni que pasar por la audiencia. Ya ha sido el propio juzgado de lo mercantil el que se ha encargado de decir que eso simplemente no se puede hacer. Y no es que haya cambiado de opinión, y eso es donde venía yo con el tema del trasiego estos últimos 4 años. Los Sí, planes, en un principio, y hablo en general en toda España, siempre fueron primeramente vistos pues, como una nueva modalidad de acuerdo con los acreedores, y la sensación generalizada es que los jueces no tenían que meterse mucho en los planes. Si ujú, los planes tenían las mayorías cualificadas, y de eso se encarga el espectro de reestructuración, de acreditar que efectivamente esa es la deuda de la sociedad, esos son los acreedores y los han votado a favor o han ujú. llegado a un acuerdo a favor. En definitiva, un mero control formal de que el plan respetaba un poco la ley y que no había que meterse más. Claro, esa visión general que en los jueces de lo mercantil se ha visto de los planes, al final pues ha provocado hemorroides en algunos sitios. Nos hemos encontrado con operaciones de transformación societaria camuflados como planes, nos hemos encontrado, bueno, al final la práctica y la casuística ha sido tanta, y además los planes difícilmente van a llegar al Supremo, sino siempre no tienen más control que la propia impugnación que pueden hacer los acreedores. En definitiva, se han desmandado un poco, y ya de un año a esta parte, 2 años a esta parte, ya en los juegos mercantil se empieza a hacer un control judicial de los planes. Y no solamente ya de que las clasificaciones crediticias estén bien hechas, sino de que el plan de viabilidad sea realista, Sí. Es que hay que recordar que de que esta sea, púa, José Vicente, de que sea, es sí, del año del 14 al 20. O sea que toda esta púa nueva efectivamente. viene de esos 6 años. Ni más ni menos, porque cuando uno llega a un convenio y es un convenio al 100% y no hay quita ni espera, pues la deuda no desaparece, La sigue ahí. bola, la bola. Y,
Es la bola, es la bola, es la bola, es la bola. Por eso, cuando en el primer convenio se hablaba de un pasivo nominal o puesto en el convenio de 30 y tantos millones de euros, lo que se oía por fuera del convenio es que estaba cerca de los 50. Mm. Pero bueno, eso es como todo. Esto en ¿Qué es la deuda 2009, real? en En el fondo, 2009, en 2009 se cuantificó en 31.000, o sea, en 31 millones de 30 euros. euros. Y luego ya cuando estaba Galpez y se hizo una auditoría, nos íbamos a los 54 millones de por ahí. Luego Entre entró 54 con vocación de 56, sí. y luego Torregrosa compró el famoso crédito de los 6 millones y lo condonó, Sí, sí, sí. ¿vale? Y luego ha habido compra de 2 millones de euros de también una deuda de Samper y ahí, en vez de Ajá. hacer lo que Torregrosa se le pidió, que era condonarlo, no sé muy bien qué ha pasado con esa historia, pero esa historia creo que está Agustín Ramos detrás y creo que hay una pelea y vienen todos los enfrentamientos de Felipe y de Agustín vienen por esos 2 millones de euros. A eso hay que sumar otra cosa que es los terrenos que se compran para hacer la ciudad deportiva por parte del K-Business, estando creo que ya Agustín Ramos en el K-Business, que esos terrenos se los ofrecen a Felipe y Felipe no los quiere y ahora creo que van a ser donde la Federación de Fútbol haga su ciudad deportiva. Así Es es. Para decir, el Murcia no es valía, decir, para la federación sí. se criticó a Torregrosa por los 6 millones de euros que cuando estábamos en La Palma se le apretó y él de hecho se presionó para que no siguieran el consejo y por Y ese salió. tema, y al final lo condonó, ¿vale? Él estaba en la época de Ciudadanos y bueno, pues Ujú, él decidió que con esa deuda eh, no iba a hacer nada malo, es lo que nos dijo a nosotros, pero bueno, la gente estaba inquieta porque era una cuantía importante y sin embargo, todos los ujú. que le decían a Torregrosa que condonara, que condonó, luego vemos que hacen lo mismo que Torregrosa y bueno, creo que han vendido bastante bien los terrenos a la federación, es decir, mm, Eh, al es final que hay gente que entró incluso, al club y que decía una cosa y luego ha hecho otra. Pero bueno, sí, eso entra dentro de la política, porque incluso en los planes la deuda es voto y el voto es poder. Y una de las cuestiones que se ha criticado a este segundo plan que no salía para adelante es que Ujú. en el fondo tenía su principal apoyo en deuda comprada por los propios interesados del club. eso es. Entonces, claro, Esa es una de las ¿cómo, críticas. cómo- esa es una de las críticas principales, que en el fondo el primer plan ya tenía esa política. El primer plan ya tenía, pasa que el primer plan, como iba acompañado del asunto del problema del contrato del estadio, el propio experto en reestructuración que hizo un plan de viabilidad, dice, esto es siempre y cuando subamos a segunda. Dice, pero bueno, ¿y quién te garantiza a ti que vas a subir a segunda? O sea, ¿cómo puedes hacer depender la viabilidad? Evidentemente, si se sube a segunda, pues entra un dinero. Pero claro, no era especialmente realista el hecho de que el Murcia tuviera que subir a segunda, por poner un caso. En definitiva, estaba dotado de una serie de peculiaridades que al final pasaron desapercibidas, lo que luego realmente en la audiencia provincial se puso de manifiesto. Y es que, oiga usted, con un 10-12% de deuda, se está vinculando una serie de quitas y una serie de consecuencias graves a un montón de acreedores diferentes, ¿no? Por supuesto, eliminada la agencia tributaria. Entonces, porque ese es el problema del arrastre de las clases. Entonces, es una cuestión como, hombre, si me pongo teórico, pues hombre, si uno se pone teórico puede hacer prácticamente lo que quiera con un plan. El problema es que el papel lo soporta todo, pero la realidad luego no. Y ese es en esencia, donde se justifica pues este último varapalo que ya se ha recibido en primera instancia, no ya por la audiencia provincial, se ha recibido en primera instancia, respecto del segundo plan de reestructuración, que ya veremos si no hay un tercero. Porque os comento una Eso es cosa, lo que voy a esto ya es preguntar una ahora. posibilidad. Teóricamente, sin que esto quiera yo decir que está en la cabeza de ninguno de los letrados que están involucrados en este asunto, si al final en Murcia entrara en un concurso necesario,
siempre queda la posibilidad del convenio dentro del concurso. No, bueno, pero como es una posibilidad teórica, yo creo que tampoco debemos marear Pero a eso, los... José Vicente, me lo vas a contar ahora porque va a salir por aquí. Murcianistas S.A., episodio 141. Dejamos a la gente ahí con esa emoción y volvemos ahora mismo. Hemos ido rapiditos, os ha dado tiempo, no sé, si ir a algún sitio. Nos vamos a montar en el DeLorean al pasado reciente, 11 de marzo de este mismo año. El juzgado de lo mercantil número 1 de Murcia denegó la homologación de su segundo plan de reestructuración. Y esto ocurrió porque se estimó las oposiciones del Málaga, de Paco Casal, que se le debe dinero, yo creo que en pesetas, empezó aquello, y Mauricio García de la Vega, por considerar que el plan buscaba un trato de favor para los créditos del máximo accionista, Felipe Moreno. A esto también se ha sumado el Mallorca hace 4 días, como aquel que dice, y esto pues es la historia de nunca acabar, porque lo del concurso mercantil tiene pinta de que sí o sí va a tener que hacerse. A ver, lo estamos sin votando. duda, o sea, las posibilidades de presentar un tercer plan, pues ya no se contemplan. Evidentemente, todos partimos de la base de que está negociando con estos y con otros acreedores para evitar la amenaza principal, que sería la solicitud de concurso necesario. Ujú, El concurso necesario es exactamente igual que el concurso normal, pero con unos pequeños privilegios en favor de quien lo insta, concretamente de su deuda, que no sea una deuda ordinaria, sino que sea una deuda, la mitad de ella de carácter privilegiado. Quizá aquí merece la pena que me pare y explique que, aunque hay una cosa que se llama la par conditio creditorum o la par condicio, que alguna vez también se menciona, eh, Gran es rama. cierta, la canela en rama, es cierta, pero es que realmente la propia ley no existe. La deuda se clasifica privilegiada, ordinaria, subordinada, y cuando hay que pagar la deuda, pues se empieza por la primera, con lo que quede se paga la segunda y con lo que quede se paga la tercera. No pocos casos se conocen de que hayan cobrado todos, pocos también que hayan cobrado los segundos y no siempre cobran los primeros. Por Pero claro, cierto, esa es la solución. Dime, dime. un inciso. El dinero que ha puesto Jaula Fuente, Felipe Moreno, es subordinada. Debería ser subordinado porque la ley dice que toda la deuda que se corresponda con personas de especial vinculación con la concursada, en este caso con la Real Murcia, y Felipe Moreno evidentemente tiene una especial vinculación, tiene la categoría de ser clasificada como subordinada. Ujú. Entonces, Pero ahí es donde viene el milagro de los planes. Sí, Cuando se va de un lado, se va para el otro, el espectro de estructuración pues no siempre hace el control que tiene que hacer o si lo hace desde luego no es del todo adecuado y la subordinada también cuenta, se puede considerar que es una subordinada estratégica, pero claro, eso ya es querer probarse a que efectivamente luego en caso de eso impugnación, como me lo vais a se sabe, traducir. Esto de la subordinada de todo esto me lo vais a traducir. Quiere decir que voy a poner la pasta, pero no la pongo, más o menos. quiere no, es decir voy a simplemente que poner la pasta, el eh, dinero, Felipe va a ser el último o en sea, cobrar. sería el último, En exacto. cobrar. Ah, vale, vale. Nada, ya Uh-huh. podéis seguir con lo vuestro. Recordar las tres clases, las tres Marías. Privilegiados, pues esos van Sí. primero. Ujú, Esos cobran con lo que hay. Si una vez que hayan Venga, cobrado ellos queda dinero, van los ordinarios, hasta donde sí. se llegue. Y si aún así cobraran todos y quedara dinero, entonces pasa a los subordinados. La ley, cuando determina concretos subordinados, porque presupone que los titulares de ese crédito, los acreedores, pues tienen un especial conocimiento de la compañía, un especial conocimiento de la situación de insolvencia, y entonces se parte de la base de que no se debe primar el hecho de que se tenga una vinculación especial más allá de ser un simple deudor, no se debe primar con una calificación crediticia superior. Entonces, socios hasta cierto porcentaje, órganos de administración de las sociedades, familiares hasta cierto grado, todos esos van a subordinado, a la cola del cobro. Sí. el Ujú. Málaga no quiere saber nada de la gente que le está tratando de comprar la deuda. Hay gente que le ha querido comprar la deuda. Esto Pero significa, de aquí de Murcia, Quique. bueno,
Eh, Puede ser alguien de Murcia a través de otra persona, pero el caso es que yo tengo constancia de dos movimientos para comprar esa deuda. Ujú. Un movimiento de una persona que quiere mucho al Murcia y que lo hace por ayudar, y Sí. otro movimiento de alguien que quiere especular con la deuda. Y entonces los juzgados saben que hay gente intentando comprar deuda del Murcia, alguna se ha comprado ya Sí. para hacer negocio o por intereses relativos a que Felipe Moreno pierda el control del club. Ahora mismo, las grietas que tiene Felipe Moreno en el Real Murcia son de tal calibre que si a ti te toca el euromillón, te tocan 200 millones de euros y quieres como accionista del Murcia plantear un plan de reestructuración, que me corrija José Vicente, se puede presentar uno alternativo. Un alternativo, sí. E incluso un competidor, porque no está prohibido por la ley y los planes competidores tienen todavía bastante recorrido. Vamos a Pero hacer ahí. efectivamente se Te puede pongo presentar esto. un plan alternativo. Eso, explicarme lo que yo de esto aquí me pierdo. Quiere decir que uno con pasta, yo qué sé, Vicente Capapé, llega un día, ojalá, algún día pasará, llega, me tocan 130 millones en el euromillón. Digo, pues tengo el capricho de ser el dueño del Murcia. ¿Podría comprarlo este quien esté? Porque sí. Tú puedes presentar un plan Eh, alternativo como accionista, Alternativo. Mm. presentarlo a juzgado, Ujú. decir, voy a pagar esto, esto, esto y esto, mi plan es este, Sí. y quiero plantearle a los acreedores esto, y he hecho una clasificación, estos están de acuerdo, tal. O Mm. sea, Felipe Moreno está jugando con fuego y lo sabe. Y ahora mismo el Murcia es un club muy goloso, sobre todo para fondos de inversión de Estados Unidos que están metiéndose a degüello en clubes europeos. Sí. Entonces, tenemos varios casos, el Mallorca, accionariado estadounidense, el Castellón también es una persona de Estados Unidos que también en su momento se interesa por el Murcia. Quien compró la Almería antes de venderlo a Cristiano Ronaldo y compañía, también preguntó por el Murcia, pero claro, cuando le dicen que el Almería no tiene deuda ni con la FIFA, ni con Hacienda, ni con la Seguridad Social, ni con la UEFA, ni con la Federación, ni con nadie, pues se fue a la Almería. Oh, Pero ahora en el Real Murcia hay una serie de indicadores. Primero, la masa social que tiene estando en el peor momento deportivo de su historia. Repito, el peor momento deportivo de su historia. Jamás en la historia del Real Murcia ha estado tantas temporadas fuera del fútbol profesional. sí. Jamás. Y tampoco se ha visto un ridículo tan espantoso como el de esta temporada con el presupuesto que se ha tenido. Ridículo espantoso. Aún así, 20.000 abonados casi. Y el club esta temporada, lo que ha ingresado, lo que ha gastado, teniendo en cuenta que ha tenido que hacer frente a algún finiquito no Importante. deseado, pues el Murcia está en equilibrio presupuestario. ¿Esto qué significa? Que haciendo las cosas normalmente bien, el Murcia puede ser un club rentable. Esto se sabe en el mundo del fútbol. Ojo, Felipe, que te hacen, que te la juegan y te la hacen. La trece El catorce boquete, el boquete lo tiene un boquete y no pequeño. Mm. Ojo. Eso que dice Quique es una verdad como un castillo, porque realmente no se trata de que los fondos americanos ni ningún otro tipo de interesado sean especialmente murcianistas, pero cuando hacen los estudios de mercado, ven la población, ven esos inputs que se llama, o esos ítems, esos criterios que explicaba Quique, y desde luego el Murcia los reúne todos. Es una ciudad importante, con un estadio al que se le puede sacar partido de muchas maneras, con una masa social considerable y donde nosotros quizás no sabemos ver el negocio, los otros, a nivel, por supuesto, de hacer una inversión que permita acceder al interés, los derechos, no ya los televisivos, sino de todo orden, gente que en definitiva hace una gestión profesional del fútbol. Frente a eso está pues los antiguos gestores, aquellos que, oye, he puesto aquí X dinero, más o menos, y no solamente no es que quiera recuperarlo, sino que tengo que sacar algún tipo de rendimiento, sin perjuicio además de lo que es el prestigio social, el poder ir al palco, el decir el club es mío, ese tipo de cosas. Entonces realmente estamos asistiendo, no sé si será el caso en Murcia, ojalá, a dos formas de gestionar y entender lo que es un club deportivo, en este caso una sociedad anónima deportiva, ¿no?
Y es que el deporte sin masa social, el deporte sin interés por parte del público destinatario, nosotros nos gusta pensar en los aficionados, los hinchas, pero que al final es algo más. El Murcia representa una forma de ser, representa al murciano. Realmente todos somos del Murcia, aunque no seamos murcianistas. Esos intangibles que nosotros, quizá con nuestra mentalidad antigua, no sabemos ver, los fondos, los gestores profesionales del fútbol y de otros deportes lo saben ver. Entonces, en ese sentido, Quique ha dado, a mi opinión, con una piedra de toque. Y es que, ojito, porque el Murcia es goloso. Otra cosa es el enredo del Murcia. El mayor problema aquí es muchas veces es saber la verdad. Por eso los periodistas tenéis ese valor y al mismo tiempo ese riesgo, ¿no? Investigáis, os cuentan, a veces lo que os cuentan no le dais pábulo porque no lo creéis o no os parece lógico, contrastar la información con otros, a veces os intenta manipular. Bueno, prefiero ser abogado 1000 veces antes que periodista, porque, porque es algo tan sencillo como coger un interés e intentar defenderlo y protegerlo, pero bueno, eso ya Aquí son vivimos consideraciones personales. en el lado oscuro. Esto quiere decir que o pagan ahora o se desmorona el plan de la solvencia del Real. Y también necesito saber que alguien me explique lo de la insolvencia palmaria, porque suena mal, muy mal, esa, estas dos palabras. Insolvencia palmaria suena a que te vas para donde te tienes que ir. Resumiendo, o pagan ahora o se desmorona el plan y la solvencia está palmaria ahí. Porque además se ha pasado de lo que habéis dicho antes, de más de 50 millones de deuda, ahora se dice que son 27, de Dante, un baile de cifras que es el copón. No, bueno, vamos a ver, es que Felipe Moreno ha pagado muchísimo dinero a Seguridad Social y Hacienda, ha Ujú. pagado unos 13 millones o 14 millones de euros. Es una pasta, ¿eh? Claro, entonces por eso es menos deuda. Luego hay deuda bueno, que se solucionó en su momento, se fue extinguiendo. Hay acuerdos con la Liga. La Liga se ha hecho una quita importante de lo que se le debía. Enrique Roca también. Son acuerdos que se han hecho singulares antes del plan de reestructuración, cosa que era de riesgo porque se lo van a echar en cara y los acreedores lo tienen en cuenta y lo tienen ahí para echarlo en cara y, no, y utilizarlo como un argumentario de que todo está mal parido. La deuda de Murcia puede crecer porque las ampliaciones de capital sucesivas de la que hizo Mauricio, Sí. lo lógico es que se tumben también y pase a ser deuda. Lo que ocurre es que si Felipe Moreno le compra una parte a Iconos, la empresa de Mauricio, y él tiene la mayoría, yo no tengo la escritura de esa compra de acciones de 2 millones de euros, pero si esa escritura dice que los pleitos los controla Felipe, entonces no se van a echar para atrás esas ampliaciones porque Felipe, como parte de Iconos, dirá que no. Entonces, ojo, porque esa deuda es clave porque esas ampliaciones de capital se convertirían en deuda de Murcia y la reforzaría a Agustín Ramos, reforzaría a gente que puso dinero en su día y que va a ser más acreedor del Murcia. Es una parte clave. La jueza ha pedido en las escrituras del acuerdo de Mauricio con Felipe por esos 2 millones de euros que paga para tener un tanto por ciento de Iconos nacionales. De ahí que Higinio haya dicho que él quiere llevar la representación legal de iconos nacionales porque la mayoría la tiene Felipe. Eso es una de las cosas que se tienen que dirimir en Yo las no lo próximas vi. semanas. Uf, El Murcia es un auténtico caos. Lo de Mauricio, Felipe dijo que lo iba a solucionar, no lo ha solucionado, lo ha hecho parcialmente, pero seguimos en manos de Mauricio. Mauricio incluso quería ser consejero. Bueno, no sé, eso sigue sin arreglarse. No sé lo que va a ocurrir, pero el juzgado debe estar muy cansado de todo lo de que todo hay esto. alrededor del Real Murcia. Y a mí me da la ¿Y qué? sensación, ¿Mauricio está en Murcia o está en México o dónde para este hombre? ¿Viendo el Mundial o sabemos algo? a veces viene, a veces para por aquí, Mm. otras veces se viene en México, pero bueno, que Mauricio sigue siendo uno de los accionistas del Murcia con mayor porcentaje. Yo no sé si, yo creo que tengo un 0, no sé cuántos, Yo pero unas bueno, veces tengo opciones, otras no, porque como no, esto ahora va yo, fluctuando, cuando se ha tumbado la ampliación de Mauricio de 2018, como yo puse algunas cantidades, yo tengo una parte
no capital, por supuesto, para nada, pero sí soy uno de los players que está con porcentaje de voto pues, para intentar poner luz a que el Murcia vaya hacia adelante. O sea, que Lo que unas sí veces tengo claro tienes es una cosa. acciones y otras no, como yo, pero más grandes. Bueno, depende, es que yo, claro, el capital social que había en la época de Raúl Moro no era excesivamente grande, yo puse cantidades que para mi economía son importantes y al final pues sale un porcentaje por ahí Mm, que me hace ser uno de los players pequeños, pero al fin y al cabo uno de ellos, ¿no? mm. Sí tengo claro, Subordinado. sí, 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 tengo del subordinado, pero quitando esa ampliación No vamos a voy a decir la como cantidad tenía. que su mujer se cabrea. Bueno, en una Ah, puse, en la de Raúl Moro Diga, creo que puse 1.000 euros. que Puse se 1.000 cabrea euros en la de Laura. Raúl Moro. En la de Raúl Moro puse 1.000 euros, pero anteriormente también había puesto cantidades, con lo cual tengo por ahí un porcentaje que es significativo. Dentro de los pequeños, ojo. Mm. ¿Eh? sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo está ahora mismo de tal manera que yo creo que va a llegar un momento que el jugador va a decir, pues concursos necesarios y a poner orden en este auténtico guirigay. Entonces, hay muchos riesgos. Yo no termino de ver clara la estrategia del Murcia. Tampoco la va a decir Higinio, porque aquí todo el mundo está callado con sus planes, con sus estrategias, y lo normal es que se guarde silencio. De hecho, Y Gino dice que ya Felipe suele, veremos a ver lo que pasa. No Felipe creo, suele no creo hablar que tenga un sus, plan. Felipe suele hablar y a veces hablar le traiciona. Y en la última aparición pública no ha hablado nada del tema jurídico. Mm. Está haciendo caso a la El, estrategia. José Vicente, una, esto es un una, sin Dios, como una, se suele decir en no, Murcia. sí, una matización. El concurso necesario no lo puede decidir el jugador mercantil de oficio. Tiene que pedírselo a alguno de los acreedores. Ya lo han hecho. Dos. Es dos, a eso me refiero. Lo que no sé es si están ya admitidas a trámite o no, porque el Están concurso estudiando. necesario, a Lo diferencia están del concurso estudiando. voluntario, el concurso necesario es un procedimiento con contradicción. Esto se ha Mm. trasladado a Murcia y el Murcia contesta. Y de ahí se practica prueba y saldrá una sentencia. Mientras que el concurso voluntario, tú lo presentas y bueno, y salvo que presentes una patata, y a veces incluso con patatas, el jugador no tiene más remedio que admitirlo a trámite y nombrar un administrador concursal. Yo creo que de todas formas todo el mundo quiere evitar al administrador concursal, que es una de las situaciones necesarias que se producen cuando se declara un concurso, ya sea voluntario, ya sea necesario. Los concursos necesarios, las solicitudes de concurso necesario siempre han utilizado como una medida de presión para cobrar eh, el crédito que se tiene, la deuda que justifica la condición de acreedor. Dos están pedidos, no sabemos si están admitidos a trámite o no. Sin duda, esos dos acreedores son los primeros con los que ya sea Felipe, ya sea Gino, ya sea todos, tienen que estar negociando de alguna manera para ver qué hacen con esa deuda. Y siendo cierto, comparto el análisis que hacéis de que la situación no es clara o es simbiótica, por decirlo, por utilizar un palabra que no existe, el futuro de esos dos concursos necesarios, no sé si van a ir en paralelo o uno va detrás del otro, lo que ocurra con ellos va a ser el termómetro del nivel de pérdida de control del club, que es el mayor riesgo que tiene actualmente Felipe y los que dirigen el Murcia a fecha de hoy, en mi opinión. Telita, con esto. Yo creo que mucha gente se está preguntando si se está al corriente de todo, de los pagos, o sea, no solo a los jugadores, o sea, a la plantilla, cuerpo técnico, sino a todas las empresas que están ahí codo con codo con el Real Murcia. Hace pocos días salía un listado como si fuera un festival de estos de El One, por ejemplo, el listado de las empresas, gracias, y hay 300 ahí, que es una pasada. Quique, tú que estás más al corriente de ese día a día, ¿el Murcia está al corriente de todo o no? Sí, sí, el Murcia, desde que ha llegado Felipe, paga a sus empleados de manera religiosa, puntual, lo que es los proveedores que tiene también. Sí tiene juicios con algunos jugadores que están pendientes de resolverse, con José Echeverría, etcétera. Y bueno, pues eso puede acarrear en indemnizaciones y a Importantes. veces hay acuerdos, por ejemplo, con Guilherme Molais.
se llegó a un acuerdo por una cantidad, pero claro, dices tú, bueno, es que se ha llegado a un acuerdo porque pedía no sé cuánto. Ya, pero es que un jugador que tienes un mes aquí en pretemporada y que te cuesta pagarle un dinero. Es decir, eso no puede pasar. O sea, lo que ha venido ocurriendo en el Murcia con los directores deportivos, Guiría y Recio, que no han hecho un apaño de rescisión en condiciones, no puede ocurrir. De hecho, Brace, en el poco tiempo que lleva, se está viendo que está manejando bien esa situación con Piñeiro, que es un jugador que a lo mejor se lo tienen que comer, abren la puerta a que si tiene algo mejor se vaya para Es verdad que cobra pagarle a lo 100.000 mejor. euros. A ver, si ¿Se Piñeiro ha se quiere aceptado ir, eso? no lo sé, pero si Piñeiro se Saludos quiere a la ir Guardia Civil, y por cierto. cobra, si Piñeiro cobra 100 y le ofrecen 80, le va a pedir al Murcia 20, no se va a ir perdiendo. El tema es que un Ay, director deportivo bueno llega al representante y le dice, mira, te he encontrado un equipo mejor que el que tú dices. Cállate, ponte la medalla y llévate al jugador, pero no me cobres 20, cóbrame 5. Eso es un director deportivo. Y eso aquí no ha ocurrido desde que llegó Felipe. Y esperemos que Brace, que viene de unos años muy malos en el Cartagena, yo creo que ahí Brace ha cogido una gran experiencia, pues para ese tipo de cosas, de sí, hacer con poco mucho, ¿no? Yo creo que al contexto actual del Murcia le va a venir muy bien Manolo Breis, porque Manolo Breis ha navegado en los últimos años con un presupuesto muy austero y entonces yo creo que ya tiene una inercia, va con la inercia de intentar con muy poco hacer mucho. Al margen de lo que te digo, el Murcia está sano en ese capítulo, pero el problema del Murcia es que eh, tarde o temprano va a tener que hacer frente a una estructuración de la deuda que no sé cómo va a ser, pero si es te pago el 50% a 5 años o te pago el total a 10 años, va a significar que durante su transcurso de temporada ujú, va a tener unos ingresos muy altos como tiene, pero va a tener que enfrentar un presupuesto acorde para luchar, para subir a segunda y pagar deuda histórica. Ojo que el contexto del Murcia cambia bastante cuando tengan que enfrentarse a ordenar esta deuda. Y a ujú. lo mejor vamos a ir viendo que el Murcia no va tan alegre al mercado, ¿vale? Pues en los próximos años por esto que va a tener que enfrentar. Yo el panorama de jurídico de Murcia lo veo muy nebuloso, muy nubloso, muy que no veo claridad, estoy inquieto y entiendo que a Felipe Moreno le cueste por la noche conciliar el sueño, porque la pelota engorda. Eso sí, estaba advertidísimo, ha optado por una estrategia que es la que es y Patada a tiene unos seguir. riesgos que va a tener que asumir. Esa Y le ha estrategia, salido mal, sí, esa estrategia de patada a le ha seguir, salido mal. evidentemente, Le ha porque salido mal, le ha salido mal. Ahora aquí ya son los outsiders que pueden echar mano de un plan de reestructuración que sí pueda ser presentable y salga para adelante y se queden con el club y dejen a los actuales fuera. Porque actualmente, si os dais cuenta, toda esa lucha que hay por la deuda es que cuanta más deuda tienes, más dueño eres. Parece mentira, sí, que a base de que te deba dinero tú, al final te hagas dueño de quien te debe dinero, que en el fondo es la quinta esencia de hasta qué punto los planes suponen un cambio respecto a los antiguos convenios. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Kika, más gente que tiene más información fuera de los tribunales, de la que podamos tener los que estamos más cerca de estrados. Lo cierto es que actualmente los procedimientos judiciales son de destino difícilmente previsible y son termómetro de cuánto tiempo le queda a Felipe como dueño del club, sin duda. esto se está poniendo muy turbio, porque estamos, no sé, de hecho, esta pregunta que voy a haceros la he sacado de Tiki, que del gol del Murcia, porque estamos ante una empresa que es incapaz de atender regularmente sus obligaciones, o ante una empresa con una pesada mochila histórica que está intentando ordenar. Porque esto parece que cuando parece que quiere sacar la patita, pues siempre sale algo detrás. Miras por el retrovisor y aparece algo nuevo. No sé
si es la fórmula que ellos pensaban o lo que habéis dicho, de esa, bueno, patada a seguir y ya saldremos, ya saldrá el sol por Antequera, que también parece una táctica que es la que están utilizando en los últimos tiempos. Mira, las patadas hacia adelante tienen un límite las patadas hacia adelante y yo creo que lo que han dicho los juzgados es muy claro. Clasifique usted a sus acreedores, ponga orden, gane adhesiones y presente un plan viable. Ya está. Sí, es simple. Si se quiere apoyo judicial, esa va a ser la única manera. Ya no, ahí no entran más goles. Ahí hay que hacer una jugada y llegar sin fuera de juegos y batir. Y para eso, efectivamente, pues tiene que estar toda la deuda, tiene que estar bien clasificada, tiene que haber un proyecto de viabilidad que no pase por subir. Bueno, y si no subes, ¿qué? En definitiva, hace falta una visión más amplia y no utilizar los planes como estrategias para quitarse de encima a gente molesta. Sí. A Eso ver, no ha colado. el Murcia en segunda división no genera nada. El Murcia en segunda división, por la estructura de club que tiene, a pesar de que va a cobrar más dinero que clubes que tengan menos masa social, menos ticketing, menos ingresos publicitarios, va a cobrar más. Pero tiene que gastar más. Necesita una estructura de empleados superior a la de segunda B o primera federación, como es ahora. Y los futbolistas cobran más porque van al Murcia. Y como van al Murcia, su caché no es el mismo que van al Mirandés. Eso históricamente es muy difícil de cambiar. Entonces, como tienen mayor gasto en segunda, aunque te paguen mal las televisiones, da igual, no vas a tener ingresos. Y eso de que tú vendas a un jugador, como ha hecho el Albacete, por 5 millones de euros, por cierto, ha vendido un jugador que se llama Gofane, que el Murcia, esos que va a ver el Murcia africano cuando hacen Sí, partido y sí, tal, sí. pues Los se lo cortos. quitó Toche al Murcia. O sea, el Albacete le quita al Murcia a uno de estos, ¿no? Pues Cofane 5 millones de euros al Bayer Leverkusen. La venta más grande que ha hecho el Albacete en su historia. Bueno, eso es una posibilidad, Joder, pero pero desde Toche no era luego, muy amigo del Murcia. mejor, amigos así, mejor no tenerlos, Por eso ¿eh? te digo, porque Pero nos ha pues, mandado cada regalico que tela. Y por encima que... eso, bueno, pues encima, bueno, pues tú, pues en segunda puede ser que vendas un jugador por 5 millones, por 3 o por 10. Pero eso no es, eso es un imponderable, es un intangible. No es una. O sea, si subes a primera, sí tienes dinero, pero en segunda no vas a tener. Con lo cual, eso de dejar de subir a segunda, no, no. Tendrás que subir a primera. Entonces, aquí se hizo un trabajo con acreedores de acuerdos singulares, se ordenó un montón el tema de los acreedores, estando Paco Miró, Paco Covacho, Dani Moreno y Emilio García. Ese trabajo que se hizo cuando llegó Felipe, pues se ha ido al traste y se han dejado ahí esos acuerdos sin cumplir y ahora, pues yo no lo sé, pero creo que en el Murcia tienen mucho trabajo por delante para clasificar, como piden los juzgados, esos acreedores, porque si no, el tercer plan de Quique, reestructuración que vaya a presentar es no que prosperará. todo esto me parece todo muy descontrolado. Esto de organización, parece una quimera, viendo los resultados y ese plan de reestructuración que, como dices, que supuestamente para el mes de noviembre veremos a ver. Mm. José. Está todo en el aire, está todo en el aire, Mm. está todo en el aire. Pues Y eso sobre es todo, todas las soluciones se hacen, tienen pinta de que la sensación que da es que va sí, todo en privado y asalta de sin... mata, ¿no? Asalto de mata, que se suele decir. Vamos a ver los resultados, buenos o malos, no el proceso. Nosotros podemos intuir cosas, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que uno intuye, pero evidentemente en el Murcia Inquietos no están, pero lo tienen difícil. Primero porque el Mallorca que ha instado ha ido a Sí. juzgado a pedir el concurso necesario, igual que el Mallorca, el Málaga. El Mallorca viene todo de problemas que ha tenido la propiedad de Mallorca en el pasado con Felipe Moreno en el Leganés, cuando estaba en el Leganés, Ujú. ¿vale? El Málaga, lo que ha pasado es que se han visto tantas mentiras, tanto te voy a pagar y luego no te pago, y lo del Málaga es de la época de Agustín Ramos. Agustín Ramos es el que tuvo que haber atajado eso y no lo hizo. Entonces, luego se ha intentado arreglar y ya se ha enrocado el administrador y ha dicho,
no vendo, no vendo, porque han ido a comprarle y está pidiendo 200.000 euros, ¿eh? Mal la De cosa, ¿eh? 250. Sí. No está, desde luego, mal. Juegan a degüello. Sí, aquí van con el cuchillo en la boca. Por cierto, José Vicente, como ya nos queda poquito para echar el cierre, viene desde Madrid. La pregunta es clave. ¿Has estado en la casica esta del Bad Bunny este? ¿No te he No invitado? tenía tickets. No me ha invitado. Y mira que me arreglé y me pinté, pero no fue posible. ¿No te vio en la cola alguien y dijo, pasa para adentro? También lo intenté con la cola, pero no, tampoco. No, no, no hubo suerte, no hubo suerte. Una No hubo cosa, Pues suerte, no hubo suerte. dime, una Quique. cosa que quiero preguntarle a José Vicente, que él es una persona académica, profesor universitario, conocedor del tema mercantil. Eh, Hay muchísimas publicaciones profesionales de abogados, de catedráticos, que tengo entendido que han comentado, así a grosso modo, que no se explican cómo el Murcia sigue con vida. En algunos de sus análisis de todo lo que viene ocurriendo con el Real Murcia. Y como decías, el caso del Real Murcia, en cuanto a planes de reestructuración, viabilidades mercantiles y empresa, bueno, es como una especie de foco de atención generalizado en España de qué va a ser lo próximo. Y hay una gran expectación. Quiero que me comentes un poco porque creo que no voy mal encaminado. Un caso particular, también es cierto. No solamente no vas encaminado, sino que efectivamente los avatares judiciales concursales mercantiles del Real Murcia están en primera línea de lo que se llama la creatividad jurídica. ¿Que por qué Murcia sigue vivo? Seguramente porque la magia existe y se manifiesta. Y sin duda porque el Murcia haría mucho más daño muerto que vivo. Partiendo de esa necesidad y que al final todas las soluciones judiciales, además de la aplicación de la ley, buscan un poquito de justicia, vamos a partir de la base de que las ayudas que se hayan podido recibir son merecidas. Y respecto a la pregunta del millón, ¿y cuál será el próximo conejo que se sacarán de la chistera? Pues con la ley en la mano ya no queda, el único que queda es, en caso de concurso, intentar un convenio dentro del concurso. O sea, volver a la casilla de salida de hace 9 o 10 años. Eso es lo que teóricamente todavía queda como factible, vamos, también sin quitar del medio que puedan aparecer terceros outsiders que aprovechándose de los planes le den un giro a la tortilla, pero los outsiders cuando toman sus decisiones, además de los inputs, de los que hablábamos antes, de esos ítems, de esos criterios que apoyan por tener interés por la Murcia, se necesita más información, porque lo que sí está claro es que el que entre tiene que entrar con dinero y tiene que invertir y tiene que poner más dinero, porque la estructura de dinero-coste para un club de estas características que explicaba antes Quique, ese es el ABC del terreno deportivo. Entonces, por muy goloso que sea el Murcia, ahora mismo es una inversión arriesgada, porque no solamente se mira en Murcia, sino se miran muchos más clubes. Y bueno, los muertos simpáticos o los muertos vivientes siempre dan van un poquito de respeto. Entonces, en principio, y con el libro en la mano, con el libro de Petete en la mano, el próximo conejo no podría ser otro, y tendría que darse un concurso de acreedores, sea necesario o sea de otro tipo. El próximo conejo sería un convenio dentro del concurso, que sería dar el círculo completo a la legislación concursal reformada en los últimos 9 o 14 años y volver a la casilla de salida. Buah. Eh, no sé si sería recomendable, porque posiblemente alguno ya rompería el carnet definitivamente, pero desde luego desde el punto de vista de lo que se llama ole tus huevos toreros, sería, sería realmente Impresionante. una cosa, una Pues, cosa que yo cuando fuera a Madrid tengo que sentarme y explicarlo. chatungos, nos vamos a quedar sin tiempo. Esto da para otro programa más o dos, porque la historia tiene mucha chicha que contar. Muchas gracias a los dos por haber estado. Quique Baeza, un abrazo, abrazo de gol. Un placer, Y, Quique. y José Vicente, otro abrazo de gol para ti también. Has estado aquí La próxima con pizarra de colores. La Sí, próxima sí, con pizarra vamos, de colores y vamos a hacer así unos algo croquis. mejor.
Vamos a hacer unos croquis Unos croquis. de todo esto. PowerPoint para ir explicando todo lo que, bueno, todo lo que genera el Real Murcia. Ya sabéis que si os ha gustado, pues le deis a me gusta, os suscribís, que es gratis, y nos echáis un cablecito. Creo que hemos puesto mucha luz, mucho luz y taquígrafos, que se decía antiguamente sobre este asunto. Y nada, que la semana que viene pues estaremos otro ratico hablando del Real Murcia. Aquí que, José Vicente, un abrazo muy grande. Y muchas gracias por estar en este episodio 141 de Murcianistas S.A. Ánimo, murcianistas. Adiós y gracias. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Chao.